Buenos días, mis hermanos, en este día. Buenos días. Buenos días. Estamos una vez más, ¿verdad?, en este lugar, en la casa de Dios, para aprender, ¿verdad?, de su palabra. Estamos estudiando, ¿verdad?, acerca de los orígenes del universo. En la primera lección estuvimos hablando acerca del origen del universo, el segundo, el pacto de Dios con Abraham. Y en este día vamos a hablar acerca de Jacob. ¿Cuántos conocen la historia de Jacob? Amén. Vamos a orar para que Dios bendiga, ¿verdad?, este momento que vamos a estar en este día, en este lugar, para, ¿verdad?, aprendiendo de su palabra. Señor, te damos gracias en esta preciosa mañana porque estamos una vez más en tu casa, dándote, Dios mío, la gloria, dándote la honra, porque tú eres bueno, Señor, y porque para siempre es tu misericordia. Así es, Padre. En esta mañana, Dios mío, estamos aquí para escuchar tu palabra, Señor, que tienes para nosotros. Te ruego y te pido, bendito Dios, que tú seas dándonos, Dios mío, la sabiduría, Padre Santo, ese entendimiento, Dios mío, en nuestro corazón, para que podamos, Dios mío, atesorar, Dios mío, estas palabras, Padre Santo, que han de ser habladas en este día, y que no solamente, Dios mío, seamos oidores, Padre Santo, de tu palabra, sino que también podamos ser hacedores de ella, Padre Santo, ya que tu palabra nos dice, Señor Jesús, que no es solamente el oír tu palabra, Padre Santo, sino que el hacer, Padre Santo, el obrar, para el vivir tu palabra, Dios mío, es la que nos da, Padre Santo, esa inteligencia, Padre Santo, esa sabiduría. Te damos la gloria, Señor, te damos la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos entonces en la tercera lección de nuestro libro. Amén. Y pues sí, vamos a hablar acerca, ¿verdad?, de la vida de Jacob. A Jacob se le conoce, ¿verdad?, como el usurpador, ¿verdad?, el que le robó la primogenitura a Esaú. Pero la palabra de Dios, ¿verdad?, nos enseña, vamos a aprender en este día que no solamente fue Jacob el que quiso, ¿verdad?, quitarle la primogenitura, a Esaú, amén, sino que también la mamá de Esaú, ¿verdad?, tuvo su parte en esta situación. Así es que voy a darle un pequeño resumen acerca de la vida de Jacob, para llegar, ¿verdad?, a nuestro estudio de esta mañana. La historia de Jacob lo encontramos desde Génesis 25, amén, cuando dice la palabra de Dios que Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril, dice que no podía dar hijos. Pero dice la palabra de Dios que Isaac oró a Dios y Dios escuchó su oración, ¿verdad? Y Rebeca concebió, ¿verdad?, y dio a luz dos hombres o dos varones. El primero dice que se llamó Esaú, el segundo se llamó Jacob. La historia o la palabra de Dios nos enseña que desde el vientre de la madre de Rebeca, dice que había ya una contienda entre estos dos varones, ¿verdad?, que Jacob quería nacer primero. Y entonces dice que cuando llegó el día del parto, dice la palabra de Dios que Esaú salió primero, pero Jacob salió después, pero agarrando el calcañar o el pie. Entonces Dios le había dicho que a Rebeca que en su vientre tenía dos pueblos, ¿sí? Dos naciones, dijo, hay en tu seno. Ella tenía gemelos dentro de sí, ambos serían o llegarían a ser padres de una nación más grande que el otro.
y el menor será más grande que el mayor. Dios anunció estas intenciones a Rebeca antes de que nacieran los niños. En el versículo 27 al 28 del capítulo 25 dice que crecieron los niños y Esaú fue diestro en la casa, hombre de campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en las tiendas, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Se dice que Isaac, tenía las intenciones de bendecir a Esaú, aunque él sabía, ¿verdad?, las intenciones de Dios, de que Jacob sería el heredero o el primogénito. Pero se dice que Isaac quería complacer a su hijo porque él se deleitaba de lo que Esaú hacía, ¿verdad?, de su casa, o de lo que él cazaba. Dice que se lo traía a su padre, y entonces eso es lo que Isaac comía. Por eso dice que Isaac tenía todas las intenciones de bendecir a Esaú en vez de Jacob. Amén. Pero la palabra de Dios nos enseña que desde el vientre de la madre de Rebeca, Dios ya había dicho que el mayor serviría al menor. Amén. Entonces, en el 29:34 dice: Esaú vende su progenitura a Jacob. Jacob guisó un potaje, y volviendo Esaú del campo de cazar, dijo a Jacob: te ruego que me des de comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Y Jacob respondió: véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú: he aquí yo voy a morir, ¿para qué pues me servirá la progenitura? Y dijo Jacob: júramelo en este día. Y él juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan del guisado de lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue, y así menospreció Esaú su primogenitura. Vemos, ¿verdad?, que Jacob en este día había comprado la primogenitura de Esaú, porque Esaú dice que pues yo me voy a morir algún día, ¿para qué me sirve la primogenitura? ¿Verdad? Pero vemos que al final, cuando cuando Isaac bendijo a Jacob, dice que él lloró, porque entonces se dio cuenta de lo que él había hecho. Entonces Jacob ya había recibido la bendición de Isaac. Y a lo mejor que ustedes conocen la historia, ¿verdad?, de que pues Rebeca escuchó que Isaac estaba hablando con su hijo Esaú, y le dijo: ve y caza algo, ¿verdad?, y regresa y tráelo y lo cocinas, y yo voy a comer, y después de comer te voy a dar la bendición. Resultó que Rebeca escuchó esa conversación, y cuando salió Esaú, Rebeca habló con Jacob y le dijo: ¿sabes qué? Tu padre va a bendecir a Esaú en este día. Dice: por tanto, dice, ve y tráeme unos cabritos del rebaño, y yo lo voy a guisar, y tú se lo vas a llevar a tu padre. Entonces, este fue el plan. Y entonces, cuando ya estaba lista la comida para llevárselo a Abraham, Jacob dijo, y mi hermano dice que era velludo, tenía muchos vellos. Entonces dijo: quizás mi padre me va a tocar y se va a dar cuenta de que yo no soy su hijo Esaú, y en vez de bendición voy a tener maldición a mi vida. Entonces dijo: ve y haz como te dije, hijo mío, le dijo Rebeca a Jacob. Dice: y tu maldición sea sobre mí, o caiga sobre mí, dijo Rebeca. Entonces hizo Jacob como le dijo su madre, y le dio de comer a su padre Isaac, y ese día Isaac le bendijo a Jacob. Entonces, cuando había acabado todo de bendecir a Jacob, dice que llegó Esaú. Fue cuando se dio cuenta de que pues Jacob ya había llegado primero antes que él. Entonces dice que él lloró, pidiendo, ¿verdad?, que también fuera él bendecido por su padre. Dijo: no tienes ni una sola bendición para mí. Entonces, desde ese momento empezó, ¿verdad?, la historia de contienda entre Esaú y su hermano. Viendo, ¿verdad?, de que Esaú estaba enojado con Jacob, y
dijo que el día que su padre muriera, entonces él se vengaría contra su hermano y lo mataría. Entonces, acuérdense que Jacob ahora ya era el hijo de la promesa, o sea, seguía, ¿verdad?, el pacto que Dios había hecho con Abraham, de hacerle una gran nación. Dice que su descendencia nunca se iba a poder contar. Amén. Dice que sería como la arena del mar, que si pueden contar la arena del mar, también se podría contar la descendencia de Abraham. Entonces, vemos aquí que en vez de que Jacob tuviera fe en Dios y dijera, no, pues es que Dios ya lo decretó, ya lo dijo, ¿verdad? Ellos quisieron hacer que la promesa de Dios se cumpliera no por los medios de Dios, sino por sus propios medios. Amén. Y eso trajo mucho conflicto en esta familia. Entonces Jacob dice que al escuchar que su hermano lo quería matar, dice que se fue a la tierra de Labán. Llegó allá a la tierra de Labán, y a Labán era el hermano de Rebeca. Entonces le dijo que tomara esposa de ellos, de su familia. Acuérdense que también Esaú dice que había tomado esposa de las hijas de Canaán, o sea, de los que no deberían de ser parte, ¿verdad?, del linaje. Entonces, dice que también por eso es que Abraham también envió a su hijo Jacob a la tierra de Labán. Llegando, ¿verdad?, a la tierra de Labán, se encontró con unos siervos y después con Raquel. Entonces, vemos que dice la palabra de Dios que ahí Jacob estuvo con Labán por un mes, y después de un mes Labán dice que le dijo, pues, porque eres pariente mío, dice, ¿me servirás de balde? Dice, dame o dime qué es lo que tú quieres ganar para que te quedes conmigo. Las intenciones de Labán, dicen unos comentaristas, que quería tomar a Jacob como su siervo, y después de ahí ya no como un siervo, sino que fuera su esclavo. Dice que Jacob le dijo a Labán que trabajaría 7 años por su hija Raquel, porque dice que la miró, dice que él la amó. Entonces, trabajó 7 años y dice la palabra de Dios que los 7 años le pareció muy poco, ¿verdad? Porque amaba a Raquel, y llegó el tiempo en que se unirían, ¿verdad?, en matrimonio, y Labán le engañó a Jacob y le dio a Lea, su hermana, la mayor. Vemos entonces, ¿verdad?, que dice la palabra de Dios que nosotros lo que sembramos, eso también cosechamos. Jacob había sembrado mentiras, ¿verdad?, cuando habló con su padre y le dijo que él era Esaú. La palabra de Dios dice que le preguntó varias veces, dijo, ¿tú eres mi hijo Esaú? Dijo, sí, yo soy. Entonces, aquí estaba cosechando lo que él había sembrado, ¿verdad? Que Labán le engañó a Jacob y le dio a Lea por esposa y no a Raquel. Entonces, al darse cuenta, él le dijo que ¿por qué me has hecho esto? Y le dijo, pues que la costumbre de nosotros es que se le dé la mayor primero antes que la menor. Y luego le dijo, pues, si quieres a Raquel, pues trabaja otros 7 años para ella. Y así pasó, que trabajó 7 años para ella, y al final dice que obtuvo, ¿verdad?, a Raquel. Por lo menos trabajó 20 años Jacob con su suegro Labán. Después de los 20 años, Jacob no tenía nada más que su familia y nada más, y lo que ellos comían. No tenía nada de bienes. Entonces, y Dios le había prometido, ¿verdad?, que le bendeciría. Pero no estaba pasando, ¿verdad?, lo que se suponía que tenía que pasar, que Jacob fuera prosperado. Entonces, dice que él una vez se levantó y habló con Labán y le dijo, pues me voy a regresar a mi tierra de mis padres. Entonces Labán una vez más le dijo que por qué se tenía que ir.
Y pasó una serie de acontecimientos ahí que Labán dice que le cambiaba el salario de Jacob muchas veces, hasta 10 veces o más. Entonces, si vemos, ¿verdad?, la vida de Jacob, que consistía, ¿verdad?, en mentir solamente. Por eso el estudio de hoy se llama Dios ordena principiar de nuevo, ¿sí? Quizás nosotros también hemos vivido de una manera como Él, ¿verdad? Pero Dios nos da la oportunidad de volver a empezar. Dice la palabra de Dios que para eso Él vino a la tierra, ¿verdad?, a buscar lo que se había perdido. Amén. Nosotros estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero Él vino, ¿verdad?, a rescatarnos una vez más y para darnos una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces, vamos a, no sé si tienen la hojita ahí. Génesis 32. En el capítulo 32 dice Jacob que se prepara para volver a su tierra, ¿verdad?, a la tierra de Abraham, donde era la tierra prometida, donde vivía Isaac. Entonces dice que Jacob se encontró, ¿verdad?, con los ángeles de Dios en Mahanaim. Se da cuenta que Dios está con él y que tiene protección angelical. Bueno, antes de pasar a esto, quiero decir, ¿verdad?, de que cuando Jacob salió de la casa de Labán, dice que salió sin que su suegro se diera cuenta. Entonces dice que Jacob salió y después de 3 días Labán se dio cuenta de que Jacob se había ido. Entonces dice que lo persiguió y lo alcanzó de 7 días después. Entonces dice aquí la palabra de Dios que al Labán encontrar a Jacob, Jacob no se intimidó en enfrentar, ¿verdad?, a su suegro Labán, ¿verdad? Porque Jacob no le había robado nada a Labán, sino Labán dijo que había sido él el que había muchas veces cambiado su salario. Entonces dice la palabra de Dios que después de que Labán y Jacob tuvieron ese encuentro, dice que se despidieron en paz, después de que pues hablaron, ¿verdad?, de que por qué él había traído a sus hijas, a sus hijos. O por eso es que dicen muchos comentaristas que Labán pretendía, ¿verdad?, hacerlo su esclavo, porque cuando se encontraron con él, dice que le dijo, ¿por qué me has traído a mis hijas y a mis hijos?, ¿verdad? Y se supone que Jacob ya era el esposo, ¿verdad?, de ellas. Pero Labán los reclamaba como suyos todavía. Por eso es que muchos piensan que Labán, el propósito de él era que Jacob se convirtiera en su esclavo. Pero vemos que Dios dice que Dios le llamó y le dijo, vuélvete a tu tierra, ¿verdad? Entonces Jacob emprendió, ¿verdad?, el camino para regresar, ¿verdad?, a la tierra prometida. Dice que al ir en el camino se encontró con un campamento, y ese campamento dice que eran los ángeles de Dios. Los ángeles de Dios son seres más altos que nosotros, son puestos por Dios para servirnos a nosotros. Hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, los días miércoles acerca de los ángeles, ¿verdad?, de que son enviados, ¿verdad?, para guardarnos y para protegernos, ¿verdad? Entonces dice que en esta ocasión Jacob se encontró con los ángeles en su camino, ¿verdad?, de regreso a su tierra.
Entonces, en el capítulo 32, versículo 3 al 6 dice: y envió mensajeros delante de sí a Esaú, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y le mandó diciendo: así dirás a mi señor Esaú: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora, y tengo vacas, asnos y ovejas y siervos y siervas, y envío a decirlo a mi señor para hallar gracia ante tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: vimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces vemos que Jacob, después de que pasó mucho tiempo, 20 años, ¿verdad?, con Labán, iba de regreso a su casa. Pero él iba con el temor de que no fuera recibido de buena manera de su hermano Esaú. Amén. Entonces, por eso es que dice que Jacob envió mensajeros a ver, ¿verdad?, a Esaú. Entonces, él tuvo temor cuando supo que su hermano venía hacia él con 400 hombres. Amén. Dice aquí que Jacob quería encontrarse, ¿verdad?, con su hermano Esaú, pero lo que él tenía o temía es que fuera muerto, ¿verdad?, él y toda su familia y todos sus hijos. Entonces, por eso es que dice que le mandó vacas y asnos y ovejas y siervos y siervas, ¿verdad? El plan de Jacob no era de ir a pelear con Esaú, amén, sino que el plan de Jacob era que ellos pudieran llegar a un nuevo acuerdo, ¿verdad?, o empezar de nuevo. Dice la palabra de Dios que también, dice que estas ovejas o esto que le envió Jacob a Esaú no era para como presumirle, ¿verdad? No, sino que era para que él se diera cuenta de que él no necesitaba más nada de él. Amén. Que él ya tenía todo lo que necesitaba y que solamente él quería venir, ¿verdad?, a vivir a la tierra que Dios le había prometido. Entonces, por eso es que Jacob mandó, ¿verdad?, a sus siervos con todo esto que envió. Dice: entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó al pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos, y dijo: si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Entonces vemos, ¿verdad?, que al principio de su partida, dice que Jacob vio a un grupo de ángeles que iban con él, pero el temor no le hizo ver eso después de que supo que su hermano venía con 400 hombres, sino que el temor de él hizo que dividiera su campamento en 2. Amén. Y el motivo quizás de que él hizo eso es de que él aún no había reconocido a Dios de sus padres como su Dios, ¿sí? Porque en el capítulo 12 versículo 9, y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste: vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Hasta ese momento Jacob dice que no había reconocido al Dios de sus padres como su Dios. Amén. Por eso quizás en el temor que él tuvo, ¿verdad?, de ser atacado por su hermano, dice que él, en vez de confiar, ¿verdad?, en los ángeles con los que ellos iban, mejor tuvo esa idea y repartió, ¿verdad?, su campamento en 2. Génesis,
Ok, dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuelve a tu tierra y a tu parentela, yo te haré bien. Menor soy yo que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esaú, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos, y tú has dicho: yo haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Entonces dice la palabra de Dios que Jacob estaba pidiendo a Dios, ¿verdad?, misericordia, pero también reconociendo que lo que Dios había hecho con él era mucho más grande, ¿verdad?, de lo que él podría merecer. Estaba reconociendo que por la misericordia de Dios es que él tenía todo lo que él había obtenido hasta ese momento, porque se recordaba que cuando él iba de la casa de su padre hacia la tierra de Labán, dice que pasó por ese mismo camino, pero sin nada. Amén. Y ahora estaba reconociendo que estaba regresando, pero con muchas bendiciones. Dios ya había prosperado, dice que había obtenido mucha riqueza, mucho ganado, muchos siervos y muchas siervas. Entonces, la oración de Jacob tenía la palabra de Dios. Muchas de nuestras oraciones muchas veces no alcanzan lo que pedimos porque no contienen la palabra de Dios, ¿verdad? Con frecuencia no contienen la palabra de Dios porque nosotros contenemos muy poca. Jacob recuerda que Jehová le había dicho que él sería, ¿verdad?, el hijo de la promesa, o el que recibiría, ¿verdad?, la bendición. Si nosotros, ¿verdad?, pedimos a Dios, muchas veces la palabra de Dios dice que no recibimos lo que pedimos porque pedimos mal, porque pedimos para nuestros deleites. Amén. Pero Jacob estaba usando la misma palabra de Dios en su oración. Dice, su oración contenía fe. Pidió con valentía que Dios hiciera algo y humildemente pidió para que Jehová cumpliera su palabra. Muchas veces oramos o pedimos a Dios y decimos tener fe en Dios. Y oramos, ¿verdad?, con esas palabras de fe. Pero en el momento de actuar, muchas veces ya no actuamos con la fe que habíamos pedido. Amén. Y Jacob le pasaba lo mismo, ¿verdad? De que había orado, pero todavía tenía temor. Y dice la palabra de Dios, Génesis 32:13, y durmió ahí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esaú, 200 cabras y 20 machos cabríos, 200 ovejas y 20 carneros, 30 camellas paridas con sus crías, 40 vacas y 10 novillos, 20 asnas y 10,000 borricos. Y los entregó a sus siervos, cada manada por sí, y dijo a su siervo: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare diciendo: ¿de quién eres? ¿Y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente que tu siervo Jacob te envía a mi señor Esaú, y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también el segundo y al tercero y a todos los que iban tras ellos. Conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis, y diréis: también he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros, porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí, y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él y durmió aquella noche en el campamento. Entonces, vemos que aquí Jacob
estaba enviando, ¿verdad?, estos presentes delante de él para tratar, dice, de apaciguar la ira de su hermano Esaú. Amén. Vemos o aprendemos, ¿verdad?, de que Jacob todavía tenía el temor de no ser bien recibido de parte de su hermano Esaú. Entonces, por eso es que él mandaba, ¿verdad?, estos presentes o estos regalos a su hermano, para que de esa manera, ¿verdad?, el enojo o la ira de su hermano fuera, ¿verdad?, menos, para que él le pudiera recibir con bien. Entonces, dice que Jacob envió este regalo impresionante porque quería hacerlo completamente claro que para Esaú, que no necesitaba ni quería nada de él. También podría haber sido un intento, ¿verdad?, como de comprar el favor de su hermano. Si Jacob realmente confiara en Dios, estaría a la cabeza de su familia para ver a Esaú y no atrás. Dice que envió ellos los presentes y sus siervos primero antes que él, y él iba detrás. Amén. Quizá le faltó pues fe, ¿verdad?, aunque él había orado, pero en las acciones no lo estaba demostrando. Entonces vemos, ¿verdad?, de que Jacob estaba en ese problema, ¿verdad?, en esta situación de que todavía, ¿verdad?, no había, ¿verdad?, quizás comprendido, ¿verdad?, lo que Dios le había dicho, que él estaría con él en todo tiempo y que él sería bendecido y sería, ¿verdad?, su descendencia como la arena del mar, que nunca se pudiera contar. Entonces dice la palabra de Dios que entonces Jacob se quedó, pero al quedarse él, dice que una vez más oró. Dice en el capítulo 26, si lo pueden buscar, del capítulo 32, versículo 26, cuando dice que él luchó con un hombre toda la noche. ¿Qué dice? 26. Y dijo, déjame porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Dice que Jacob después de que había enviado, ¿verdad?, a sus hombres enfrente de él se quedó, ¿verdad? Y vemos que en esta ocasión dice que luchó con un hombre. Pero vemos que en ese momento, ¿verdad?, Jacob le pide la bendición. Y esta no era una bendición de material, sino que era una bendición que él quería de parte de Dios. Si vemos todo lo que él había adquirido, dice que tenía mucha riqueza, pero lo había obtenido con mucho sufrimiento, con mucho dolor quizás, porque dice que él se pasaba por las noches, ¿verdad?, cuidando al rebaño de su suegro. Amén. Entonces, él había experimentado, ¿verdad?, el sufrimiento de adquirir riquezas materiales, pero con mucho sacrificio y mucho dolor. Entonces ahora él estaba pidiendo la bendición de Dios. Y la palabra de Dios en Proverbios 10:22 nos dice que la bendición de Dios es la que enriquece, dice, y no añade tristeza con ella. Entonces esa era la bendición que Jacob estaba buscando en este día, ¿verdad?, cuando luchó con el ángel o con el hombre. Y ya llegando, ¿verdad?, quizás ya casi amaneciendo, dice que le dijo, no te dejaré si no me bendices. Entonces, dice aquí la palabra de Dios que cuando
este varón, ¿verdad? Vio que Jacob no se había rendido, sino que mantenía su lucha con él. Dice que el varón con el que luchaba, dice que le tocó en el muslo, y dice que se descoyuntó, ¿verdad? Jacob, y pues andaba cojo, no podía caminar. A veces pensamos, sí, pensamos que podemos nosotros también luchar con Dios. Puede parecer, ¿verdad?, que un hombre o una mujer pueda contender o pelear con Dios. La pelea está, en esta vez, dice que Dios no le demostró a Jacob que realmente él no había ganado, ¿verdad? Sino que el hombre con el que él luchaba, ¿verdad?, lo había vencido, porque dice que le había descoyuntado, ¿verdad?, el muslo. Pero Jacob dijimos que él había pedido la bendición de Dios. Amén. Quizás mucho antes él pensaba que lo podía lograr todo, ¿verdad?, con lo que él había hecho, con mentiras. Pero vemos que en esta ocasión lo que él necesitaba, ¿verdad?, era una nueva transformación o un nuevo empiezo. Jacob había sido reducido, ¿verdad?, quizás, como podemos decir, a que él desde ese momento ya no dependiera de sus propias fuerzas, sino de las fuerzas de Dios, ¿verdad? Porque él ya no podía caminar bien. Entonces, si antes él pensaba que podía lograr algo con sus propias fuerzas, entonces en este momento se había dado cuenta de que sus fuerzas no podrían servirle más si no recibía las fuerzas de Dios para seguir adelante. Amén. Entonces, así como Jacob pensaba, ¿verdad?, de que su enemigo era Esaú, dice aquí que el verdadero enemigo de Jacob no era Esaú, sino que era su naturaleza carnal, que no había sido conquistado por Dios. ¿Sí? O sea, Jacob temía de su hermano Esaú, pero en realidad el verdadero enemigo de él no era Esaú, sino que era su naturaleza carnal, ¿verdad?, que no había sido conquistado por Dios. Entonces, en el versículo 27 al 29 dice la palabra de Dios que a Jacob se le cambió el nombre y es un hombre bendecido. El varón que le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y le dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón le respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo ahí. Jacob debía haber sentido algo de verdad de vergüenza, admitiendo que su nombre era Jacob, que significa usurpador o tramposo. Cuando este hombre le preguntó, ¿verdad?, por su nombre, Jacob le dijo el nombre que él tenía desde su nacimiento. Amén. Que era su naturaleza carnal, ¿verdad?, con la que él tenía que vencer. Entonces, al decir, ¿verdad?, su nombre, estaba declarando su carácter, lo que él era. ¿Sí?
Entonces por eso el ángel le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. El nombre Israel es una palabra compuesta en dos y que significa batallar o el Dios que gobierna. Desde ese momento en adelante ya no se le llamaría Jacob, sino Israel. Porque dijo, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Jacob venció en este sentido de aguanto a través de su batalla hasta que Dios lo conquistó completamente. Cuando luchamos contra Dios, solo podemos o perdemos, ¿verdad? Y no podemos vencer a Dios, pero Él sí puede, Él sí puede a transformarnos de nuestra vida pecaminosa a una vida nueva en Cristo Jesús. Entonces dice la palabra de Dios, y lo bendijo ahí. Seguramente esta era la bendición de Dios para él. Era la bendición de pasar de una vida vieja o de la vida de Jacob a una vida nueva que era Israel. Es posible que también tenga algo que ver con la maravillosa idea de la bendición de Abraham y proveer las necesidades inmediatas de seguridad entre el temor, lo que sea que fue la necesidad de Jacob, la bendición de Dios la proveyó en este momento. Amén. Entonces vemos, ¿verdad?, de que después de que había luchado con Dios, dice la palabra de Dios que al rayar el alba, dice la palabra de Dios que el hombre con el que él luchaba le preguntó por su nombre y dijo que él era Jacob, respondiendo, ¿verdad?, con la naturaleza que él era, de engañador o de pecado, ¿verdad?, que no tomaba en cuenta a Dios en sus decisiones. Pero desde ese momento en adelante, él que le cambió el nombre, él sería una nueva persona y tendría un nuevo comienzo. La palabra Israel se relaciona a Dios con la experiencia de fe de Jacob, o del patriarca Jacob. Entonces, por eso es que nosotros también debemos de mantener o de pensar de que si alguna vez hemos pasado por sufrimientos o por pruebas y hemos pensado que no podremos salir adelante, debemos nosotros rendirnos a Dios. Amén. Y Él nos va a dar la salida, ¿verdad?, de nuestras aflicciones y de nuestras pruebas. Si Jacob no se hubiera humillado ante Dios, entonces sería o nunca hubiera sido una nueva persona. Amén. Nunca le hubieran cambiado el nombre a Jacob. Seguiría siendo siempre, ¿verdad?, el viejo hombre que había sido desde un principio, que se le conocía como el usurpador, ¿verdad?, o el que engaña. Entonces, vemos, ¿verdad?, en el capítulo 33, del 1 al 4, el encuentro de Jacob con Esaú. Dice la palabra de Dios: alzando Jacob sus ojos, miró, y aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las dos siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y José los últimos. Él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños y dijo: ¿quiénes son estos? Y él respondió: son los niños que Dios ha dado a tu siervo.
Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Y Esaú dijo: ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió: el hallar gracia a los ojos de mi Señor. Vemos entonces que después de todo lo que Jacob pasó, ahora se encuentra con su hermano, ¿verdad? Y lo que él siempre buscaba, ¿verdad?, de que lo recibiera en paz. Dice que en esta vez, dice que Dios le había concedido, ¿verdad?, volver a su casa en paz y con muchos bienes. Y todavía aparte de eso, dice que Esaú, su hermano, lo recibió, ¿verdad? Dice en el versículo 4, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Esto, ¿verdad?, nos puede recordar la parábola, ¿verdad?, del hijo pródigo. Que cuando el hijo pródigo dice que pidió todos los bienes que su padre, o que le pertenecía, dice que después de que él lo obtuvo, dice que se fue y lo malgastó. Pero al verse, ¿verdad?, en situaciones difíciles, él se acordó de su padre y regresó a su padre. Y cuando él pensaba que lo tuviera, ¿verdad?, como un siervo o como un jornalero más de su casa, dice que el padre lo recibió y lo abrazó, ¿verdad?, y le besó. Y no solamente eso, sino que dice que también mandó que le pusieran nuevas ropas, nuevas sandalias. Y aparte de eso, dice que hizo una fiesta y mandó, ¿verdad?, a matar el becerro más gordo que ellos tenían, porque ese hijo que había muerto, que estaba perdido, había regresado una vez más, ¿verdad?, a la casa de su padre. Vemos, ¿verdad?, también que en esta ocasión dice que Esaú, en vez de reprocharle, ¿verdad?, lo que Jacob le había hecho, dice que corrió hacia él y lo abrazó y lloró con él. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y dejo el lugar al pastor. ¿Cuántos en muchas oportunidades a lo mejor ha sido la vivencia que dentro de la familia a veces se da, ¿verdad? Los padres tienen bienes y los hijos desesperados porque los bienes sean repartidos, y ahí comienzan a veces los problemas entre los mismos hermanos, que dejan de hablarse a veces por tiempos y construyen una muralla entre ellos. Algo, para todo tiene la palabra de Dios, y a veces por temores, ¿verdad?, por lo que ha sucedido en el pasado, a veces tenemos complicaciones para acercarnos a un ser querido. Los últimos días del año pasado hablábamos acerca de si tú tienes algún problema con tu hermano, es tiempo, es cuando se reúne la familia, es cuando, en todo tiempo es bueno para perdonar, ¿verdad? Pero específicamente cuando la familia se reúne, y muchos se abstienen de ello precisamente por los problemas anteriores, por los malos entendidos, por las malas interpretaciones, por una murmuración, etc. Y nos perdemos de esa eficacia de la armonía entre la familia. Y bueno, algunos consideran que la bendición de Dios tiene que ver con lo material, ¿verdad? Vemos en la Escritura una y otra vez cómo los hombres eran prosperados, llenos de bienes, de ovejas, de ganado, ¿verdad? Si se contaba el dinero ahora en los bancos, ¿verdad? Entonces, pero Dios lo que quiere darnos es paz, es tranquilidad, es felicidad, es armonía, es plenitud en nuestra vida. Y entonces, en este mundo solamente estamos de paso. Y de todos modos, en todo lo que necesitamos, ya Dios sabe cuál es la necesidad. Sabe que muchas veces vamos a pasar por situaciones difíciles, vamos a tener que enfrentar las consecuencias de nuestras propias decisiones, pero en ese punto vamos a ver una y otra vez en la Escritura que el hombre sale de su comodidad y tiene que salir a un desierto donde se tiene que encontrar con Dios. Entonces, cuando estamos en ese desierto tenemos solamente esa opción: buscar a Dios, buscar a Dios. Y Dios trató con aquellos grandes hombres suyos, los trató en el desierto.
lejos de la comodidad. Jacob no conoció a Dios hasta que salió de la comodidad del hogar. Nuestros hijos, muchas veces nosotros nos desesperamos, ¿verdad? Perdemos la paciencia con algunos de ellos porque están bajo nuestra cobertura, porque tienen todo, porque tienen a papá, mamá, están orando por ellos, ¿verdad? Y todo va bien, pero un día tienen que salir de casa. Un día tendrán que formar su propio hogar. Un día tendrán que tener un encuentro personal con el Señor. Y es ahí donde viene el cambio realmente. Muchas veces hemos dependido, y he conocido personas ya de edad, ¿verdad? Que ya cuando la mamá, ¿verdad? Que es a la que se refiere más uno cuando, que es la que ora, es la que pide, es la que intercede más por los hijos. No que los papás no lo hagamos, por supuesto que lo hacemos, pero siempre vemos ese amor maternal más apegado a los hijos, ¿verdad? Las madres orando por los hijos. Y entonces nos hemos dado cuenta que los hijos, ¿verdad? Tarde o temprano se van y van a tener que enfrentar un mundo. Siempre los hijos, como hijos, vivimos bajo la cobertura de papá y mamá, en todos los aspectos, en todos los sentidos. Pero un día ellos tienen, y no tienen que esperar hasta irse de la casa, ¿verdad? Sino hay momentos, hay dificultades que vivimos aún dentro de la casa, pero que estemos siempre con este pensamiento, ¿verdad? Lo que aprendimos hoy, que para buscar a Dios no necesitamos estar en medio de las dificultades como las que vivió Jacob. Siempre es tiempo de acercarnos a Dios. Oremos en este momento. Padre, te damos muchas gracias por esta enseñanza, esta palabra, esta historia, Señor, bíblica, que nos enseña muchísimo, porque quizás hemos estado en necesidad, en angustia, en situaciones de peligro, como lo estuvo este hombre. Quizás hemos dado nuestras fuerzas muchas veces a algo y no hemos tenido ganancias, porque solamente hemos sembrado, Señor, en sacos rotos. Pero Padre, ahora, Señor, que hemos entendido y, Señor, sembramos en el reino tuyo. Dice tu palabra que no atesoremos tesoros en esta tierra, sino más bien en el cielo. Gracias porque hoy nos das la oportunidad de estar en tu casa. Nos das el privilegio de poder escuchar tu palabra, Señor, y que llegue a nuestras vidas. Permite, Padre Santo, que podamos salir de este lugar con una nueva perspectiva, Señor, que podamos analizar todas las angustias que este hombre pudo vivir, pero las que hemos pasado también nosotros en este desierto, que es la vida. Toda la vida es un desierto para nosotros, es un desierto en el que caminamos hasta aquel día cuando tú nos des la oportunidad de entrar a esa tierra prometida. Así como ellos anduvieron por 40 años dando vueltas, Señor, así nosotros estamos en este desierto, en este mundo, Padre, pero no vamos solos. Así como tú fuiste con tu pueblo, llevándolos de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, guardándoles, proveyéndoles, de la misma manera, Padre, queremos vivir confiados, con esa seguridad. Sabemos que tú no fallas, eres fiel a tus promesas, pero que nosotros podamos perseverar, permanecer. Sabemos que hay muchos peligros. Las caravanas en aquel entonces también viajaban en grupos, en caravanas bien rodeados, custodiados por todos los peligros que habían en el desierto. Estamos en un mundo, Señor, donde no se hace la diferencia, y sabemos que nuestra guerra, nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino es contra principados y potestades, y donde quiera que vamos, sabemos que hay guerra espiritual, hay luchas, pero tú estás con nosotros. Gracias por guardarnos, ayúdanos a perseverar siempre, bendito Padre. Gracias por los maestros en esta mañana que se han esforzado, se han esmerado, Señor, para traer tu palabra a cada uno, Señor, en su etapa. Muchas gracias. Bendito sea tu nombre. Nos despedimos de este lugar, mas nunca de tu presencia, porque sabemos, Señor, que tu presencia va con nosotros y nos cuidas. Muchas gracias. Hasta que nos volvamos a reunir esta tarde, Señor, a las 5 de la tarde. Gracias por tu bendición y tu presencia con nosotros en Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Hay pan en la parte de afuera.